Entonces, yo le voy a hacer una pequeña introducción de la idea del workshop, de lo que vamos a trabajar estas 2 semanas, que es de alguna forma crear un refugio urbano en la ciudad de Barcelona, ¿vale? Específicamente en una plaza, que es la Plaza de los Países Catalanes, que está enfrente de la Estación de Francia, y que es una plaza que tiene este típico diseño de plaza de los años 80, 90, cuando en esa época era muy popular hacer plazas duras, ¿no? Era lo que estaba pegando, pero que a día de hoy, si nos ponemos a analizar críticamente, son plazas que no aportan mucho en términos de confort, del confort en la ciudad. Más ahora en Barcelona, en verano, que es muy caluroso, ¿no? Son lugares que generan demasiada isla de calor. ¿Ok? Entonces, esta es la Plaza Maciá, que fue diseñada por Vía Plana, y Miralles también participó acá, pero cuando Miralles era colaborador de Vía Plana. Y una plaza diseñada enfrente de la estación de Sants, una plaza dura, minimalista, en la cual hay un corredor central que conecta directamente a la plaza, que es el de aquí, y un sombreadero enorme, ¿vale? Este fue el diseño original y fue contemplado con esta idea de plaza moderna de la época del 80, plaza dura, limpia, con juego de agua, pero que a día de hoy está bastante deteriorada y que, como le explicaba también, no aporta mucho al confort de la ciudad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, que no cambia esto, es crear un pabellón, una especie de dispositivo urbano, que de alguna forma sea un reciclaje urbano, porque vamos a reciclar este espacio, ¿vale? Va a ser un reciclaje urbano de un espacio anacrónico, y un espacio anacrónico en este sentido porque esta plaza fue útil en su momento, pero que ahora ya no da mucha utilidad a la ciudad, ¿vale? También un reciclaje de usuario, en el cual pongamos en comunión al residente, a las personas en tránsito, que son las personas que utilizan la estación de Sanz, y a los turistas, ¿vale? Entonces, este pabellón que vamos a crear en la ciudad, que va a ser un refugio urbano, tiene que tener en relación estos tres usuarios: residente, local, turista y la ciudad. Y también en el tema de renaturalización del estrés térmico, ¿vale? De esta plaza dura que aporta demasiado calor a la ciudad, ¿no? Este es el diseño original de la plaza, que de vía plana. Como pueden ver, esta es una plaza súper dura, que no tiene nada de naturalización. Y es el emplazamiento de la plaza actual, frente a la estación de Francia, ¿vale? Y a esta zona de acá. Es como un parche de concreto, ¿no? Que está en medio y que de alguna forma divide los dos barrios, todos los barrios circundantes. No genera como mucha comunión. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de plaza? Pasa un poco esto, de que la ciudad actual de alguna forma se ha deshumanizado, ¿no? Tiene conceptos más de expansión y de crear un poco estas costras de hormigón. Y lo que nosotros tenemos que tratar de apuntar es que sea algo más biofílico, ¿no? De recuperar este espacio, pero un poco con el tema de la naturalización de los espacios. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, mira, esta es una imagen de la época del COVID, cuando el mundo se paró, automáticamente paró la polución, ¿no? Ujú. Increíble, las grandes ciudades. Se le llama tema de Barcelona, de Cataluña. Aquí está Barcelona. Este es el nivel que hay de contaminación por año en Barcelona, que son bastante altos. Y si esto lo ponemos en relación con la conectividad ecológica que tiene la ciudad, es nula. O sea, tiene una relación bastante profunda. O sea, este nivel de polución va relacionado a que la ciudad tiene una conexión muy baja a la naturaleza. Barcelona, que es una de las ciudades más densas de Europa, no existen tantos espacios libres dentro de la ciudad para crear parques, por lo cual hay que reciclar espacios. Que está conectada, emplazada entre el mar y la montaña, pero que dentro de su ciudad, de su mancha urbana, es bastante densa, ¿no? Entonces, esta ciudad fue creciendo desde los romanos, se fue expandiendo, y a medida que fue expandiendo, fue perdiendo su relación con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando la ciudad partió en sus orígenes, tenía más espacios naturales a su alrededor, y a medida que se fue expandiendo,
estos espacios fueron transformándose en pequeñas islas, que es un poco lo que se ve ahora en la ciudad, que los grandes espacios verdes que existen en la ciudad son pequeñas islas dentro de la ciudad, no hay mucho más. Sí. Serían los parques del Tres Turó, Montjuic, Tibidabo y un poco lo que pasa en el borde con los dos ríos. Entonces, esto es muy interesante porque a medida que la ciudad contemporánea se va desarrollando con construcción, automáticamente va decreciendo la naturalización, ¿no? Entonces, la idea de esto es un poco darle la vuelta a eso y reciclar la ciudad para volver a naturalizarla, ¿vale? Actualmente este es el prototipo de diseño de ciudad que se hace, todos bloques, hormigón, autopistas, carreteras, autopistas que pasan por espacios naturales pero que no se relacionan, ¿vale? Y que en consecuencia generan una ciudad muy dura. Estas son fotografías de Barcelona, de espacios públicos, que son espacios públicos muy duros. ¿Cuál es el problema de esto? Que genera una increíble isla de calor en la ciudad, más en verano. Por ejemplo, este es el barrio de l'Eixample, aquí por esta zona de acá, donde está la Plaza de los Países Catalanes, donde queremos trabajar, y una de las zonas donde la temperatura más aumenta por el efecto de isla de calor. Entonces, ¿cuál es la idea? Existe este problema de que la ciudad está disociada a la naturaleza, entonces tenemos que pensar en cómo hacer este relink, ¿no? De conectar nuevamente la ciudad con el territorio. Y también está este problema de la fragmentación de los espacios urbanos, como se ve en esta plaza, que de alguna forma lo que hace es dividir el tejido de la ciudad, ¿no? No lo cohesiona. Entonces este es el espacio donde vamos a trabajar en el taller, que es el espacio de la estación de Sanz, que tiene dos grandes plazas. Nosotros nos vamos a poner enfoques en esta. Y en esta zona de acá tenemos que plantear este pabellón, refugio de calma en la ciudad, que vamos a jugar, a ver cómo podemos poner en relación al turista, a la persona en tránsito y al residente en un espacio común y naturalizado. ¿Ok? Este es el espacio de emplazamiento, que vamos mañana a ir a conocerlo. Y esto es cómo se ve actualmente este lugar. Con lo que le explicaba, esto de esta materialidad tan dura. Este es el calendario que ya se lo habrá pasado su profesora, ¿no? Ahora tenemos la clase con Salvador, que acaba de llegar. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Claro, bienvenidos, bienvenidas. Y Salvador le va a hacer una clase en relación a lo que le explicaba anteriormente, de cómo utilizar el collage como proceso creativo en relación a contar esta historia, ¿no? Del análisis del lugar y crear como una narrativa en torno al proyecto que quieren desarrollar, ¿vale? Y luego a la tarde ya tienen visita guiada a la obra de Gaudí y tarde libre para que exploren la ciudad y vengan con fotografías y ya mañana comenzamos con todo, ¿vale? Las conferencias que tenemos, que este archivo se lo voy a pasar. Hoy tenemos conferencia con Salvador. Mañana tenemos conferencia con TAC Architect, que ellos son especialistas en hacer espacios efímeros, arquitectura efímera. Luego Nazaret, la chica que saludamos en el estudio, va a hablarlo sobre pabellones y madera, que ella trabaja bastante con estos temas. Esto es la próxima semana. Y luego Benedetta nos va a hacer una clase sobre los proyectos del estudio de arquitectura. ¿Ok? Así que nada, chicos, los dejo con Salvador. Y bueno, esta es la primera parte de transmitir la idea del concepto. Ahora lo dejo con Salvador, que le va a transmitir la... Hoy día, ¿no? Molto obrigado de que estéis aquí. Esto es una tradición ya, ¿no? Que vengáis desde Brasil. Y bueno, venís casi todos los años, ¿no? O uno o dos, cada dos. Sí, yo he estado con vosotras 3 veces, creo, ¿no? En 3 diferentes. El primero, el segundo y el cuarto. Sí, algo así. Bueno, soy Salvador Gilaver, he sido director de Miralles Tagliabue durante 15 años, director de proyectos. He hecho unos cuantos proyectos aquí, bastantes. Y también soy profesor titular de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la ECHAP. Hice la tesis doctoral sobre el proceso creativo de Enric Miralles y MBT. Y bueno, y con Benedetta bueno, he participado en muchísimos proyectos, muchos workshops, así que muy obrigado de que estéis aquí. Voy a hacer dos partes, en 2 partes, la clase de hoy. Primera parte tiene que ver con cómo
acometer un proyecto desde un poco desde el principio, que recogemos un lugar, como habéis recogido vosotros, un primer lugar que en este caso es la plaza de la estación de Sants, ¿vale? Es importante esto porque Chris muy bien os ha explicado el contexto de la ciudad y vamos a ver cómo aquí en MBT y en Miralles, ¿no? Y Benedetta, evidentemente, se trabaja, ¿no? Aquí en principio lo hemos nombrado From the Idea to the Real, que significa desde las ideas a lo real, ¿no? Ya lo sabéis. Pero ¿qué es una idea? ¿Qué pensáis que es una idea? A ver, alguien, una idea de proyecto. ¿Qué es? ¿Una visión? Bueno, puede ser. ¿Qué más? Un emplazamiento. Pensamiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Una idea, un pensamiento. O sea, ¿has dicho primero? Visión y pensamiento. Muy bien. Por aquí va la cosa. Pero, ¿esta visión y este pensamiento, qué significa? Me muevo bastante. ¿Qué pensáis que significa esto? ¿De dónde vienen estas ideas y estos pensamientos? ¿De ciencia infusa? No. Todo empieza en el lugar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pasa? Aquí, vale. Tenemos una aproximación. Las ideas, como bien decía Picasso y decía Enric Miralles, inspirándose en Picasso y en mucha otra gente creativa, no vienen de ciencia infusa, no vienen de una inspiración divina, viene en el trabajo, de trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? A partir del lugar. Esa primera aproximación al lugar, Barcelona, y luego Plaza de Sants, es desde donde vamos a hacer esa primera aproximación, esa primera investigación. De esa investigación empezarán a salir ideas, pensamientos que vienen de ese contexto. Tendremos alguna inspiración, tendremos nuestras influencias, que son referentes, como Enric Miralles, como Paul Klee, Picasso, pongo ejemplos. Cada uno tiene unas referencias que le transmiten algo importante en su manera de pensar el arte y la arquitectura. Tenemos nuestro imaginario. Con lo cual, fijaros que tenemos diferentes capas de conocimiento que empiezan a jugar en diferentes niveles. Pues bien, ¿cómo procesamos toda esta información? A través de procesos de trabajo para generar actos de creación, que son combinaciones de esas diferentes capas y niveles de información que vienen de nuestra cultura, de nuestra educación arquitectónica, de nuestras influencias arquitectónicas, referentes artísticos, culturales, pero sobre todo del lugar, del contexto del lugar, con lo cual vamos a tener diferentes capas en diferentes niveles que van a influir determinadamente en la base sobre la que vamos a trabajar datos, contextos que son fundamentales para el proyecto. O por lo menos eso es como se entiende aquí. ¿Eh? Es decir, si yo voy a trabajar un proyecto en la Luna, tengo que saber que no hay gravedad, tengo que saber que no hay oxígeno, ¿no? Son condicionantes muy importantes. Si estoy trabajando en Barcelona, tengo que entender el contexto, el clima, el condicionante urbano, el condicionante
contexto económico, social, cultural, la geometría del lugar, la topografía del lugar, el condicionante climático, el soleamiento, ese contexto urbano está dentro del Eixample catalán con una estructura urbana muy determinada. Todo esto son diferentes campos de niveles de información. A través de estos procesos de creación podremos luego empezar a combinar en esa metodología de trabajo todas estas capas de información. Podremos experimentar o no, podremos sacar analogías o no, pero vamos a necesitar unos mecanismos de trabajo para poder integrar esa información y llevarlo hacia una idea, ahora sí, de proyecto, que viene de toda la interacción de estos datos y contextos de ese lugar. Evidentemente hay que integrarlo con una función de un proyecto, ¿no? Con un presupuesto de un proyecto, con los requerimientos del cliente, con para qué va a servir, para quién va a ser. Y entonces, este trabajo que es de ida y vuelta, es decir, empezamos con unos datos, lo empezamos a trabajar, empezamos a integrar esos diferentes niveles de información, trabajamos en ese proceso y de repente vemos que, uy, tengo que volver atrás porque necesito reconfigurar o reajustar ciertos inputs, ¿no? Que esto me va a llegar a la integración con el lugar, por ejemplo, o las necesidades del proyecto. Esto parece un poco abstracto, pero ahora vamos a ir viendo con ejemplos cómo aquí en el despacho lo trabajábamos, en Rey Miralles, por supuesto, y Benedetta, y cómo se puede hacer. Esto a nivel filosófico, bueno, filosófico teórico, más bien, tiene mucho que ver con la deriva situacionista. ¿Alguien sabe lo que es la deriva situacionista? Bueno, es una tendencia artística, ¿vale? De mediados del siglo XX, que viene muy bien reflejada e inspirada. Bueno, uno de los ejemplos es de la película de Naked City, que le gustaba mucho a Enrique Miralles. Y la deriva situacionista implica una inmersión en el lugar a partir, por ejemplo, de, vamos a poner un ejemplo práctico muy sencillo, pasear por el lugar. ¿Qué sucede cuando paseamos por el lugar? Estamos entendiendo ese lugar, estamos descubriendo cuál es el contexto arquitectónico, urbanístico, condicionantes de la ciudad, aspectos que suceden en esa ciudad, cómo se vive la ciudad. Es decir, no solamente es un paseo atento. Y no solamente es un paseo en el lugar andando, sino también descubriendo bibliografía, documentación, fotografiando, grabando vídeos, entendiendo y haciendo una pequeña investigación sobre ese contexto en su globalidad con estos diferentes ámbitos. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros descubrimos que en este lugar en concreto hay un conflicto muy importante de cruce de caminos, de circulaciones peatonales, de circulaciones rodadas. Además es una isla de calor, como bien ha comentado Gris. ¿Alguien sabe lo que es una isla de calor? ¿Qué es? Sí. Cuéntanos algo, ¿qué pensáis que es una isla de calor? Sí, un poco de donde no tienes tanta Sí, sí, o sea, es un espacio urbano que al tener poca vegetación o poco sombreado, el sol en lugares cálidos, como puede ser este, recibe el suelo, es muy duro, recibe mucha radiación solar, ese suelo por el asfalto, el pavimento, al no haber zona verde, se recalienta. Como se recalienta, produce un efecto inverso, calienta y recalienta el lugar y mantiene una temperatura muy alta durante incluso la tarde y la noche. Es decir, si generamos sombras, por ejemplo, pues sombras ya sea vegetal
o ya sea artificial, ese sol no recalentará tanto el terreno, con lo cual habrá menos radiación o irradiación posterior, ¿no? Entonces esto se denomina isla de calor. Bueno, pues hay que entender cuál es el contexto y las circunstancias de ese lugar para poder tratar precisamente los aspectos que necesitamos mejorar, ¿no? Pues por eso es importante hacer esta recerca, investigación, que nos va a llevar de un lugar a otro. Es decir, si yo entiendo que no estoy en el Polo Norte, sino que estoy en un clima mediterráneo, me va a llevar a entender que esa morfología urbana a lo mejor necesita un sombreamiento que puede ser vegetal o artificial para mejorar las condiciones de la gente. Además, tenemos que entender la morfología de ese lugar, si es un círculo, si es un cuadrado, si está en topografía inclinada, si es plana o no, si tiene edificios alrededor, si tiene una circulación. Es decir, cada una de estas capas de información me va a dar un dato que va a influir en el otro. Y este otro me va a influir en el otro. Y este otro va a dar una repercusión sobre, vamos a poner, el habitante final del edificio o del proyecto. Es decir, todos y cada uno de los datos influyen entre sí, con lo cual voy a tener que optimizar en ese proceso creativo la interacción en cada uno de esos agentes. ¿Sí? De ida y vuelta, es decir, con lo cual empezaré por una aproximación de investigación del lugar. Iremos allí, lo pasearemos, descubriremos información de la historia de Barcelona, de la historia urbana del Ensanche, qué sucede con ese lugar, qué condicionantes tiene, evidentemente, qué os está pidiendo el promotor, ¿no? Que es la idea del workshop. Tenéis que hacer un refugio climático, ¿no? Bueno, pues a partir de todos estos datos los podremos combinar con nuestros referentes, con nuestras ideologías. Y de aquí, hasta ahora no hemos tenido ninguna idea. Solo hemos recopilado datos. Estamos entendiendo el lugar, nos estamos aproximando al lugar. A partir de aquí empiezan a surgir ideas. ¿Sí? Si no, estas ideas no tendrán el contexto suficiente como para ser suficientemente potentes para desarrollar una propuesta coherente con todo ese contexto. ¿Sí? Ahora sí que tengo datos suficientes de los que empiezan a surgir ideas que ya tienen un contexto relevante. Vale. Cuando Henri Miralles en el año 2000, cuando estaban produciendo el monográfico del croquis, ¿habéis visto el libro del croquis? Ese que es así, el libro más vendido de todo el croquis es el de Henri Miralles. Ese es el libro más vendido del mundo de la arquitectura. Literalmente. Vale, pues cuando estaban organizando ese libro, a Henri Miralles le preguntaron, bueno, en la edición, oye, ¿cómo organiza tu trabajo? Entonces se quedó así, dijo, ¿cómo organizo mi trabajo? Esa fue una pregunta que estuvo pensando mucho y mucho, que lo comentó con Benedetta y ella luego nos lo comentó a nosotros, digo, porque estas cosas que os estoy contando vienen después de 15 años de trabajar con Benedetta en el despacho y tal, ¿eh? O sea que esto viene muy fundamental. Bueno, pues, entonces, después de mucho pensar, organizó todos sus proyectos a partir del lugar, de cómo concebía la interacción entre el proyecto y el lugar. Y los organizó en 3 grandes grupos. El grupo que tenía una relación muy importante con un contexto histórico, cultural histórico. Aquí podemos ver edificios como el de Santa Caterina, iréis a verlo, ¿no? Entiendo. ¿Conocéis el edificio de Santa Caterina? No. ¿Sí? Bueno, Sí, pues, pero no. vale, hombre, lo importante es ir a verlo. Otro edificio fundamental, pues por ejemplo, es Utrecht, el Ayuntamiento de Utrecht, pero hay muchos otros más. Luego hay otro gran grupo que es el movimiento de tierra o lo que llamamos donde
hay una topografía tan importante que el proyecto tiene que jugar mucho con esa topografía, ¿no? Y el tercero es el que no existe ni algo histórico muy potente en el que cogerse, como puede ser una preexistencia arquitectónica, una trama urbana relacionada con la historia, por ejemplo, el centro gótico de aquí, o los inicios de la muralla romana que existe aquí en el centro también, o el Eixample. Vosotros estáis más hacia el final del Eixample, ese es vuestro contexto de urbanístico histórico. Bueno, pues si no hay ni una topografía importante, ni un algo histórico importante, él le llamó el nacimiento del mundo, que es cuando hay un no lugar. ¿Sabéis lo que es un no lugar? Un no lugar es precisamente cuando no hay un condicionante importante, por ejemplo, un parking en medio de un centro comercial, ¿no? En medio, en las afueras. Es decir, no hay historia. Puede ser un centro comercial que sea de un premio Pritzker de arquitectura, pero bueno, podría ser. Si es así, hay algo relevante, pero imaginemos que es un sitio banal, un parking. Pues es un sitio donde no hay historia, no hay topografía, es un sitio plano, no hay un referente. Eso sería un no lugar. Bueno, pues ahí habría que trabajar con unos referentes que vinculen o que vincularían ese no lugar a la creación de un nuevo mundo, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Y aquí habrían edificios como el de Hamburgo, o como, bueno, como el Vigo, aunque la Universidad de Vigo sí que tenía relación también con el entorno paisajístico, pero digamos que no es algo tan potente. Entonces hay que pensar un poco en pegar pequeños saltos que linken con la cultura de esa gente que vive allí, que no está físicamente en el lugar, pero sí mentalmente en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Es decir, hay que generar algo. Y todo esto viene porque para Enric Miralles y Benedetta y MBT no existe el papel en blanco. ¿Sí? ¿Sabéis esta dicotomía de el terror vacui al papel en blanco para el arquitecto? Bueno, pues aquí no existe. Siempre hay algo desde donde te puedes agarrar, incluso desde el no lugar. ¿Vale? Bien, entonces voy a explicar un pequeño ejemplo, bueno, un pequeño ejemplo no, un gran ejemplo sobre este proceso de trabajo que es el Parlamento de Edimburgo en Escocia. ¿Vale? El Parlamento escocés en Edimburgo. Y es que las primeras ideas nacen de ese lugar que tiene un contexto urbanístico muy determinado, porque Edimburgo tiene un centro histórico muy potente, una primera parte que también viene, bueno, clásica, ¿no? Luego hubo un desarrollo urbanístico que fue etapa por etapa y a nivel histórico. Entonces llegamos aquí a una especie de cruce de caminos entre una trama más histórica y un ensanche, ¿no? Donde empieza a crecer la ciudad. Pero que además tiene un condicionante topográfico, ya que aquí, en esta zona de aquí, alejada, hay unas montañitas, unas colinas, ¿no? Con un paisaje determinado. Con lo cual, Enric, sus primeras ideas es conectar el paisaje que hay aquí abajo en este lugar donde además hay unas persistencias arquitectónicas intermedias y conectarlas con la trama urbana, ¿no? Y relacionando al fondo con el centro histórico. Con lo cual, ya empiezan a haber algunas primeras líneas de relación para entender que quería hacer una relación de conexión y de integración entre el paisaje, que es esta montañita de aquí, y la trama urbana. Para ello, hicieron un viaje, Benedetta y Enric, fueron a Edimburgo, la deriva, esa deriva de inmersión sobre el lugar. Allí, Enric Miralles tomó fotos, hizo dibujos e hizo collages. Y eso es la primera parte de lo que os queríamos contar, que tiene que ver con esta teoría de la deriva situacionista y con esta idea de trabajar a partir de la aproximación de diferentes capas de información y de trabajar
con esas informaciones, como por ejemplo, en este caso, Enrique, cuando llegó al lugar, tomó esta inspiración de estas barcas que eran típicas de Escocia, que las habían utilizado para utilizarlas como vivienda, como refugio, y las relacionó con el paisaje. Entonces, de repente, Enrique dijo, bueno, fijaros que esto es un collage entre el dibujo que captó allí, en el lugar, en el viaje, una especie de collage que hizo de precisamente esa estructura que organiza la construcción de los barcos, y de ahí empezó a pensar, surgió la idea que esta geometría puede funcionar como un hall dentro de este edificio del Parlamento de Edimburgo. Es decir, estas ideas venían de esta deriva de inmersión sobre el lugar, de la cultura, del paisaje, del contexto urbano. Entonces, esta primera idea intenta combinar tanto esa cultura del barco como esa geometría tan interesante que tienen estos barcos, ¿no? Y esto generando diferentes formas que podrían generar como salas. Entonces, fijaros que aquí, de repente, empezamos a entender que tenemos muchas capas que se van solapando unas con otras, de información, de lugar, de topografía, de vegetación, de contexto urbano, de arquitectura, de espacio, de parcela, de programa, y todo esto se tiene que ir combinando y fusionando en una propuesta arquitectónica. Entonces, hay un momento que también tenemos referentes. Enrique tenía algunos referentes como Palladio, Andrea Palladio, o como artistas como Paul Klee, ¿no? Ese imaginario que le ayudaba también a transformar ciertos conceptos más artísticos en conceptos y arquitectónicos, en conceptos que se iban a fusionar con todos estos, digamos, capas de información del lugar para generar arquitectura, no solamente algo, digamos, tan funcional, sino también como conceptos teóricos. Entonces aquí empiezan a hacer diferentes collages, que es el primer ejercicio que os vamos a pedir aquí, ¿eh? O el segundo. El primero es llegar, decir, hola, hacer la deriva al lugar y vamos a dibujar, fotografiar todo lo que nos resulte interesante de ese contexto. Entonces aquí fijaros que hay fotografías de ese lugar que tiene este collage es un collage ya de trabajo más avanzado, ¿eh? No es de primer collage de aproximación como ahora luego veremos, pero nos ayuda mucho a entender cómo hay muchas capas que se van fusionando, donde empieza a haber como volúmenes, fijaros aquí la zona verde de relación de conexión entre la colina y el casco urbano, y aquí está el proyecto en blanco, ¿no? Como esa idea de transición entre un lugar y otro, y va trabajando por capas diferentes temas. Bien, a partir de ahí, fijaros que va dibujando esas ideas que han ido saliendo del lugar en estos espacios que venían de ese concepto de las barcas, ¿sí? Y del concepto de la vegetación, de esa topografía de las colinas cercanas. Es decir, esto es la combinación de esa especie de flores y hojas y de esa geometría de las barcas. Entonces está generando como diferentes espacios a nivel todavía muy concepto que intenta integrar esa relación de conexión y esos espacios vinculados a esas bóvedas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con esos mecanismos de trabajo, hay un mecanismo de trabajo que es fundamental para Enrique Miralles, y aquí en el despacho y para Benedetta, que es generar, dibujar, 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 dibujar y dibujar. Se dibuja no a partir del papel en blanco, sino que se dibuja a partir de esa fusión
de información que hemos ido encontrando. A partir de esas ideas que van surgiendo de la fusión de esa información, empiezas a dibujar. Y una vez empiezas a dibujar, empiezas a generar variaciones. Variaciones que son el ajuste de todas esas geometrías, por ejemplo, al lugar, ¿no? A la parcela. Al final tenemos una parcela determinada, con una superficie determinada y con un contexto, ¿no? Unas calles. Entonces se va ajustando. Y estos son diferentes variaciones. Hasta fijaros aquí, generar un collage, en este caso ya de propuesta arquitectónica. Hemos visto diferentes tipos de collages y ahora veremos mucho más. Una vez acabemos esta primera parte, veremos cómo confeccionar collages, ¿vale? Y ese es un trabajo súper divertido, súper creativo y muy personal. O sea, cada uno de vosotros tenéis que hacer vuestro collage con vuestra manera de entender el arte y la arquitectura y el lugar, ¿vale? Y a partir de ahí empezaremos a trabajar la propuesta. Bueno, este collage es un collage ya de materialización de la propuesta, no tanto de proceso de trabajo, sino de afianzar una idea de proyecto, ¿vale? Pero fijaros cómo aquí estaba la naturaleza, la colina, esta es la relación de conexión entre el paisaje natural y el paisaje urbano, y el edificio que funciona como macla de todas esas relaciones, donde se está materializando estas ramitas de la vegetación con los pétalos y con las barcazas. La idea se ha fusionado. ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Se ha entendido? Y eso da lugar a todas estas variaciones del proyecto que van ajustándose, se van trabajando, hasta 10 propuestas de proyecto se hicieron aquí, pero fijaros cómo en todas ellas se entiende cómo esos primeros conceptos e ideas que venían de ese análisis que se ha ido trabajando por capas y que se ha ido fusionando, empieza a destilar una idea de proyecto más claro, ¿no? Se va ajustando, se va variando hasta llegar a la propuesta de proyecto. Y fijaros cómo es, la verdad es que este proyecto es impresionante. Tiene la relación con la trama antigua, tiene la relación con la vegetación hacia la colina, tiene la relación con los edificios preexistentes que se integran en la propuesta, tiene además aquí todas estas barcazas que son los halls, que generan una cubierta, ¿no? Que viene inspirada de aquello que había encontrado allí, ¿no? Que es un poco esto. Fijaros que ha habido una transformación desde esa inmersión en el lugar, esa aproximación, esa captar conceptos e ideas, y luego, evidentemente, con los mecanismos de trabajo, se va trabajando para generar un proyecto arquitectónico. Pero la idea ha venido de esa deriva de analizar el contexto, de analizar el lugar. Y una vez se ha encontrado este gancho que tiene que ver, en este caso, fijaros que este proyecto es muy interesante, porque tiene 3 conceptos. ¿Cuáles eran 3 conceptos que trabajan simultáneamente dentro de la primera organización que había dicho Enric Miralles, que era sobre el lugar? ¿Cuáles eran las organizaciones del lugar? El contexto histórico, el topográfico y el otro era el no lugar. Aquí tenemos contexto histórico, contexto topográfico, y a partir de ahí se fusiona el proyecto con las ideas que ha encontrado a través del análisis, de la investigación del lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, esto es la sala principal. Fijaros cómo el barco está aquí. Esas costillas que había encontrado que formaban un espacio, ¿no? Abovedado, entre comillas, que prácticamente es esto transformado, evidentemente, en arquitectura genial. Esto ya depende del arquitecto, ¿eh? Pero por lo menos, si ahora vais entendiendo este proceso, va a ser fácil, bueno, un poco más fácil que podamos entender primero a Enric Miralles, que por eso estáis aquí, ¿no? Y Benedetta, y entender estos procesos de trabajo que son súper creativos, ¿eh? Entonces vamos a intentar hacer una inmersión en estos procesos creativos para que deis un poquito de rienda suelta, a vuestra imaginación y a vuestra creatividad, pero luego materializarlo en una propuesta concreta,
¿vale? Entonces, fijaros aquí que podemos ver muy bien la integración con ese mundo más clásico, con ese otro, digamos, arquitectura más, digamos, evolucionada, y luego la propuesta que integra todo eso en un gran proyecto único e incomparable. ¿Sí? Este proyecto no puede estar en otro sitio. Este proyecto está aquí. Se pueden trasladar ideas y conceptos, pero esto es una, como decía Enric, es un punto intermedio entre mis ideas, el lugar y todo el proceso que hay y que se ha ido trabajando estas ideas, este lugar, este contexto, para generar algo que de repente se asienta aquí en el lugar, ¿no? Por cierto, ese libro, ese proyecto, que es el del Pabellón de España, es el proyecto que también, bueno, que en el que participé como director de proyectos, el proyecto y la obra, y el proceso creativo es muy similar aquí. Pero en este en concreto, si en este proyecto de Edimburgo está muy clara la relación con el lugar en el contexto urbano y el contexto paisajístico, y esta es la integración de esos dos, ese de ahí es el trabajo en un no lugar. ¿Por qué? Porque era la exposición universal en Shanghai, donde nos habían dado una explanada en la que no había nada. Había habido antiguamente una industria que habían desalojado porque era un sitio contaminado, era como una explanada donde se iba a generar esa exposición universal, ¿vale? Pero no había nada. Entonces, nos creamos ese mundo allí a partir de la relación entre la cultura ancestral de la cestería de Europa, España y China. Hemos generado un mundo en esa parcela, a partir de un contexto cultural, eso sí, ¿eh? Pero ahí no había ni una topografía ni un contexto arquitectónico ni histórico, ¿eh? Entonces ese sería el tercer caso. Lo digo porque luego, como tenéis el libro ahí, ya que lo tenéis, lo podéis visualizar, ¿ok? Vale. Y para acabar esta primera parte, como va de pabellones, os voy a contar un proyecto muy rapidito, que es el pabellón de Colony Haven, que está en Barcelona, está construido y está en el parque de Pedralbes, está un poco lejos de aquí, no sé si os dará tiempo a verlo, pero igualmente sé que sepáis que está. Y como es un pabellón pequeño, pues bueno, venía bastante bien al hilo del workshop. Entonces, este pabellón es un pabellón que le encargan en el 96 y quiere explicar el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, Enric, para el paso del tiempo, empieza a trabajar unos collages, un cuadernillo desplegable, interesante, y empieza a pensar sobre sus referentes, que son el calendario que hizo Le Corbusier, los referentes del paso del tiempo, que es el movimiento, que tiene que ver con la concepción artística también de las vanguardias como el cubismo o el futurismo, de Duchamp bueno, y de Picasso, que eran referentes de él. Entonces lo que hace son fotografías de, de su hija y de su sobrino, creo que eran, ¿no? ¿Yuk? No, creo que eso es Caterina. No. Benedetta me dijo que aparte de Caterina, sí, había. Sí, estas son Caterinas, sí, pero creo que había una foto o dos Sí, pero son italianas. de italianas, sí. Vale, vale. Total, ¿por qué? Porque el paso del tiempo significa, o uno de los significados de Enric, aquí había otro no lugar, empieza a conceptualizar esa creación del mundo a partir de la idea de un niño, un anciano, que se inserta o que se entrecruzan y se juntan en el centro que es el adulto, ¿no? Entonces tenemos el crecimiento, el niño que va creciendo y luego se hace mayor. Entonces, el paso del tiempo, que es movimiento. Con lo cual, está fotografiando a los niños en movimiento y esto empieza a generar unos recorridos, una circulación, ¿no? Se empiezan a fotografiar. Bueno, aquí está fotografiando un poco todo el proceso, ¿eh? Porque ya veremos que estos son las imágenes de la maqueta de la instalación final, ¿no?
Y entonces, fijaros que aquí empieza con un dibujo también que intenta expresar a partir de ese círculo en espiral de que es el tiempo, una morfología en la que entra el niño por aquí, sale el anciano por allá y se encuentran en el tiempo presente, es decir, pasado, presente y futuro, en el centro, ¿vale? Esto es como concepto. Acordaros que Enrique utilizaba mucho la idea de collage para gestionar estas capas, ¿no? Del movimiento de los niños, etcétera, y la idea de dibujo para materializar la integración de esas capas y generar esas ideas nuevas que surgen de ese plasmar en dibujos toda la integración de los conceptos. Es decir, tendréis que hacer collages y dibujos en ese proceso creativo. Bien, pues a partir de aquí se generan unas primeras formas que se van trabajando para generar esta idea de, fijaros aquí, la espiral del tiempo y una geometría en la que entran los niños, aquí es el tiempo presente y salen los ancianos, es decir, pasado, presente y futuro. Bueno, pues este era el concepto y cómo se fue desarrollando el proyecto para generar al final este pabelloncito. Esto es un pabellón muy escueto, muy pequeño, de pequeña escala, pero bueno, os puede dar una especie de referente para entender diferentes procesos creativos. ¿Vale? Un poquito, simplemente, bueno, pues hemos visto un pequeño pabellón y un gran edificio que es el Parlamento de Escocia, pero que siguen un mismo proceso de trabajo. Una deriva, un lugar o un no lugar, un trabajar esa información en diferentes capas y niveles, y luego eso fusionarlo, hacer dibujos de esa relación entre todas estas informaciones, que eso nos va a generar una idea, y de esa idea trabajándola va a llegar a un resultado que es un proyecto. ¿Ok? ¿Más o menos entendido? ¿Sí? Vale, pues esta primera parte la vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo lo cierro yo? Es que no quiero apagar la grabación. Ponemos... Ok. Ahora sí. Vale. Entonces, a ver, chicos, chicas, ¿qué habéis entendido del proceso de trabajo creativo? Creo que muy bien. ¿Pero eso es lo que has entendido? No, a ver, muy bien, ¿no? Gracias. ¿Qué has entendido del proceso Obrigado. creativo? Muy bien. Primero, un lugar. Partimos del lugar. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Una aproximación. ¿Qué más? Un contexto. Es decir, en la aproximación vamos a hacer una investigación sobre todos los contextos que sean importantes en ese lugar. Si es histórico, si es topográfico, si es cultural. En este caso, Barcelona, toda la historia de Barcelona, arquitectónica, bueno, toda, sobre todo la que nos va a influir más en el Eixample. El contexto del lugar también tiene que ver con el clima. Tenemos el enunciado del proyecto, que son la función, ¿no? La materialidad, que es un pabellón efímero o no efímero sobre un refugio, ¿no? Climático. ¿Qué más tenemos? ¿El qué? Las personas a la que va, muy bien. O sea que tenemos diferentes capas de información que en la que hemos hecho la inmersión que a nivel teórico se llama deriva situacionista, es decir, vamos encontrando información y de toda esa información tenemos que ir uniéndola y solapándola en diferentes niveles, porque cada una de la información tiene un nivel distinto, ¿no? El lugar topográfico o urbano, las personas, el contexto social, el clima, si es una isla de calor, qué rango de temperaturas tengo. No es lo mismo estar en Barcelona que estar en Helsinki, ¿no? Todos estos niveles de información son capas
que están ahí y que tenemos que trabajar. Las trabajamos en ese proceso de trabajo de ahí surgen ideas, ¿no? De esas ideas las tengo que dibujar porque si no las dibujo no existen. Las ideas surgen de esa información, pero hay que convertirlas en realidad. Y se convierten en realidad cuando las dibujo. Si no las dibujo, no existen. Son conceptos abstractos. Con lo cual las tendremos que dibujar. Y en ese proceso de dibujar, al final vamos haciendo variaciones y ajustes para encontrar la arquitectura. La arquitectura se genera cuando la estamos trabajando, no se genera como una idea preconcebida, ¿sí? Sino que es el proceso de trabajo el que nos está haciendo a llegar a la arquitectura. Como hemos visto en los ejemplos del Parlamento de Edimburgo o Colonijhagen, ¿sí? Vale, o ahí en el pabellón de España que hemos dicho, que ya lo veréis después. Entonces, uno de los mecanismos para poder fusionar todas estas capas de información es el collage. Hemos visto que en el proceso de trabajo hay mecanismos de trabajo, ¿sí? Uno de los mecanismos que tenéis que casi seguro que no habéis trabajado mucho en la carrera, en los estudios, pero que aquí utilizamos muchísimo y que es una técnica artística, plástica, arquitectónica y de trabajo muy importante para Enric, porque ahora veremos diferentes conceptos que se unifican en el collage. Como vemos, el collage trabaja a partir de diferentes capas, ¿sí o no? Una que vamos solapando con otra, ¿no? Sí, eso es el collage. Y es el concepto teórico que trabajamos en el despacho a nivel de las capas de información, ¿sí o no? Si hemos conseguido esas capas de información, vamos a hacer un collage como unificación que genera un concepto nuevo a partir de todo esto antiguo, ¿no? Bueno, antiguo no, sino de todas estas capas de información. Con lo cual, a partir de cosas que son tangibles y que vienen del lugar, vamos a generar algo nuevo y único. Y el collage nos permite hacer eso de una manera ágil, interesante, artística y una cosa importante, única para cada uno de vosotros. Es decir, este proceso de trabajo, lo interesante que tiene, a diferencia del concepto clásico, no clásico, pero por ejemplo del movimiento moderno, de que la forma viene de la función, ¿no? Aquí no. Aquí la forma viene de todas esas capas de información. Es decir, la función también, pero el lugar es súper importante. La climatología es súper importante. El contexto social es muy importante. Pues este collage lo que trata es de dar una herramienta para poder fusionar todos estos ítems que son importantes para el proyecto. ¿Vale? Vale, entonces, aquí llamamos el collage como nexo porque lo que hace es conectar y anexar todas estas capas que vosotros y vosotras pensáis que son importantes para el proyecto y que en ese trabajo las hacéis únicas, porque no hay dos collages iguales. ¿Sí? La forma a la función es bastante directo, pero cuando estáis trabajando tantas capas de información y tantos contextos, cada uno de vosotros, esto ya empieza a ser único. Y esto es parte de un arte creativo. ¿Vale? Con lo cual, vale, fijaros. Aquí entramos ya en la segunda parte, ¿ok? Bien. ¿Alguien sabe qué pasa? Vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí. Nos vamos a quedar aquí. ¿Alguien sabe qué pasa a finales del siglo XIX que rompe totalmente lo que es el estado del arte? Muy bien, revolución industrial, pero que, muy bien, pero ¿qué más? Algo importante a nivel artístico, que usáis todo el mundo todos los días ahora. Usamos. Muy bien, pero ¿qué tecnología? No, al final del siglo XIX, al principio del siglo, perdón, a final del siglo XIX, que es 1890. ¿Qué es?
Es eso, pero ¿qué es? ¿Qué tecnología surge ahí? ¿Que hay una disrupción en el mundo del arte? Muy bien, sí señor. Atento, muy bien. Aparece la fotografía. ¿Qué sucede con la fotografía? Que si antes Miguel Ángel tardaba, o Leonardo tardó 20 años en hacer la Gioconda, ¿no? Ahora con la fotografía hace un retrato ¡kitsch! Instantáneo. Entonces, tengo que tirarme 20 años perfeccionando un retrato de una persona si ahora lo hago en cuestión de segundos o minutos, en aquella época minutos, ahora milésimas de segundo. Vale, pues entonces hay una disrupción en el arte. Aparecen reacciones eh, para explicar que, bueno, es que una fotografía a lo mejor puede ser arte, pero no es todo el arte que podría ser. Con lo cual aparece una reacción, y aquí Picasso, que es uno de los grandes artistas del siglo XX, o uno de los principales, desarrolla una técnica que es explicar que en el arte hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y que puedo trabajar diferentes puntos de vista sobre una misma realidad. Cómo reacciona la fotografía, que explica que la fotografía es una realidad captada en una milésima de segundo. Con lo cual, un poco para dar un salto adelante en el mundo del arte, lo que hace es intentar representar esa realidad de una complejidad más alta con diferentes puntos de vista. Y aparece el cubismo, ¿vale? A principios del siglo XX, 1912, aparece el cubismo y aparece otra técnica gráfica que no había existido hasta el momento, que es el collage. Este collage de aquí. 1912. Aparece el primer collage, que es el de Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912. Fijaros que aparece un poquito antes, aparece una fotocomposición, ¿no? Que es generar una realidad ampliada a partir de diferentes fotografías de algo que evidentemente la fotografía en aquel momento solo puede captar la realidad. Pero no estaba el ordenador, ni el Photoshop. Entonces, si yo hago recortes de esas fotografías, puedo generar una realidad inventada, ¿no? Bien, con lo cual empezamos a trabajar con fotomontajes o fotocomposiciones por un lado y con la idea de generar diferentes puntos de vista, es decir, solapar diferentes niveles de información que hace Picasso en un collage, 1912. ¿Qué hace aquí? Es el primer collage de la historia. Entonces, fijaros, a ver, ¿qué podéis decirme que se ve ahí? ¿Qué se ve en este de aquí? Venga, ¿qué veis aquí? Esto es inédito en la historia del arte. ¿Qué hay? ¿Lo que veis? ¿Qué veis? ¿No veis nada? Algo sí que veréis, ¿no? Una silla. Una silla. Bueno, bien, muy bien. Una rejilla de una silla. Es decir, está implementando una materialidad que hasta entonces no existía. ¿Qué significa esto? Que por mucho que tú quieras, estoy haciendo una comparación muy fácil, ¿eh? Pero por mucho que tú quieras, no le puedes dar textura a una fotografía, pero sí a un cuadro, ¿vale? O a una escultura. Es decir, está empezando a integrar diferentes materiales con diferentes texturas. Por ejemplo, la cuerda, ¿no? ¿Qué más? Papel. En este caso no había papel, pero texto. El texto nunca había formado parte de arte como, digamos, un texto en sí. Siempre habían títulos, ¿no? O descripciones, pero no el texto por sí mismo. Es decir, es como añadiendo una capa también diferente. Y por último, evidentemente, el dibujo y la pintura. Es decir, hay 4 o 5 capas distintas
de texturas y productos para generar algo nuevo, que además aquí ha introducido la visión cubista para intentar explicar una realidad a partir de diferentes puntos de vista. Es decir, Picasso establece una reacción que explica que esto luego, y lo digo porque esto luego lo retomará David Hockney y luego lo retomará Enric Miralles. Es decir, la realidad que capta una fotografía es monocular, un punto de vista. Está bien, pero es una realidad que es la visión del fotógrafo. Pero Picasso dice, pero es que la realidad es más compleja, o al menos es compleja. Con lo cual, voy a representar esa realidad a partir de muchos puntos de vista que me van a dar una mayor complejidad a esa realidad, o al menos a una traslación de la realidad que yo quiero representar. Esto, el collage lo facilita mucho, porque es una técnica gráfica que es capaz de integrar todas estas realidades. Ah, qué casualidad, que nosotros estamos trabajando con diferentes niveles de realidades, ¿no? El lugar, la topografía, la historia, la trama urbana, el clima, ¿sí o no? Bueno, pues el collage es una herramienta muy potente para integrar esa realidad, ¿no? Vale, seguimos. ¿Qué sucede aquí? Aparece otro momento de distorsión un poquito más adelante que lo habéis dicho antes vosotros. Aparece la revolución industrial. Muy bien. Esto es otro cambio de paradigma. Es decir, aparecen diferentes cambios de paradigma en este principio de siglo, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Bueno, este paradigma es final del XIX, pero el arte lo recoge principios del siglo XX. Y primero hemos visto cómo la tecnología nos lleva a la fotografía y hay una disrupción en el arte, y luego la tecnología nos lleva a la industrialización y hay una disrupción en la sociedad. ¿Por qué? Porque antes la mano de obra era fundamental, ya sea humana o animal, para generar, digamos, bienestar o producción, perdón, y ahora aparece una revolución industrial y la crítica es si esto va a alienar a la gente de la vida, digamos, natural que había, ¿no? Entonces aparece un movimiento que es el movimiento Dada, un movimiento de vanguardia artística, en la que intenta hacer una crítica precisamente a la deshumanización de la sociedad a partir de esa industrialización. Con lo cual, y no solo eso, sino que es al mismo tiempo, es una reacción al arte como arte puro. Y entonces empieza a hacer esta especie de collage que son muy importantes porque a diferencia de este collage de aquí, que es puramente artístico, este collage de aquí, ¿qué me podéis decir de él? ¿Qué veis en este collage de aquí? Una representación de la sociedad. Muy bien. Es decir, tenemos un contexto social. ¿Qué más? Un lugar. Un no lugar, más bien. Pero tiene que ver con eso. ¿Qué más? Muy bien, el texto y las palabras, muy bien. Es decir, el movimiento Dada empieza también a introducir las palabras como parte de esta superposición de capas de ideas y conceptos. ¿Qué más? Muy bien, las personas como el eje central de este collage porque está haciendo una crítica social. Y lo último y lo más definitivo. Personas, ¿no? Muy bien, el contraste entre las personas y las máquinas. Entonces, está haciendo una reflexión cultural, social, del contexto histórico de lo que está pasando en ese momento, que es la relación entre la máquina y el hombre, y lo hace a partir de ¿qué material? Esto es la primera vez que se hace en la historia. ¿Eh? No he entendido bien. Hierro. Yeah. Hierro, bueno, eso es la máquina. No. ¿Cómo está materialmente hecho? ¿Con papel de qué? De periódicos. Es decir, está cogiendo un contexto
cultural del día a día para explicar esa sociedad del día a día que está intentando entender su relación con la máquina y cómo la máquina ha cambiado la cultura. Y a su vez hace un arte nuevo, que es el movimiento Dada, que lo que está explicando es que, digamos, está sobreponiendo la cotidianidad de la cultura sobre el teórico arte snob entre comillas, lo que es el arte en mayúsculas. Es decir, la pintura, la escultura, está trasladando lo cotidiano al arte, a partir de esa crítica. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Un collage. Bueno, fijaros cuántas cosas nos está diciendo un collage. A partir de fotografías o de papel de periódico. Tan sencillo como eso. Pero está representando un contraste, un cambio de cultura, un retrato de la sociedad y un arte nuevo. Todo eso en un collage. Increíble. Bueno, con diferentes capas de información. Las personas, el texto, el periódico, la máquina, todo eso. Bueno, muy bien. Fijaros aquí. Y ahora vamos a aquí, porque esto es arte, pero ¿esto qué es? Esto es arquitectura. Bien, en la arquitectura siempre va acompasada con los estilos artísticos, pero con un poquito de decalaje. Porque evidentemente no es lo mismo hacer un collage, que lo haces en 5 minutos, por decir algo, o que tiene una inmediatez, que construir un edificio, que tardas años entre que haces un proyecto, lo depuras, haces la contratación, empiezas a construir, se acaba de construir. Pasan años, ¿no? Bueno, pues hay un decalaje. Y uno de los primeros artistas, arquitecto y artista, es este de aquí, que es el constructivismo ruso, que es una vanguardia artística y arquitectónica, también de entreguerras, y aquí hacen un primer collage de arquitectura, que es muy interesante también. ¿Por qué? ¿Qué veis aquí en este collage? Es diferente de los otros, ¿verdad? ¿Pero qué hay aquí? No es una foto, es un collage. No existe presidente. No existían los renders ni los ordenadores. ¿Esto qué es? Es un dibujo. ¿Sobre qué está ese dibujo? ¿Y de qué es la foto? ¿De qué es la foto? De la calle, del lugar. Del lugar. ¿Y qué se ve en ese lugar? Personas, un contexto social, un contexto histórico y un contexto ¿eh? Urbano. Lo más importante. ¿Por qué es tan importante? Porque el proyecto se inserta en un lugar que tiene un contexto urbano que es decimonónico. Es decir, esos edificios son de 3 alturas, son de ladrillo, tienen ventanas pequeñas porque son muros de carga. Pero ¿cómo es nuestra arquitectura? ¿Cómo es el movimiento constructivista? ¿De qué material es? De hierro, tecnológico, revolución industrial y una arquitectura rotunda y constructivista, con vidrio y metal. Está haciendo un contraste entre el lugar, el contexto urbano histórico y la nueva arquitectura. Y la relación de la escala humana es fundamental, con lo cual, evidentemente, tiene que haber gente que nos entienda, nos establezca la relación entre esa escala, ese contexto y un contexto social, cultural, arquitectónico, urbano y temporal. Porque nos está poniendo en contexto de esta nueva arquitectura que todavía no existe porque es un dibujo sobre esta arquitectura que es la existente y que es antigua. Y aquí se ve también. Fijaros la arquitectura antigua, la arquitectura nueva, ¿no? Todo eso en esta composición, en este collage, que solamente, digamos, son 2 capas. ¿Sí? Muy interesante, ¿verdad? Entonces, los primeros collages de la arquitectura se basan un poco en la integración entre esa arquitectura y ese lugar, ¿no? Para ver esa comparación. Entonces,
¿Qué hace Enric Miralles en sus primeros collages? Pues precisamente este collage, ¿alguien lo identifica? ¿Qué es? Sí, la plaza de... La plaza de Sants, que es donde tenéis que trabajar vosotros. Porque ese proyecto, o sea, el proyecto que construyó esa plaza, ¿qué hizo? Viaplana Piñón trabajó muy duramente también Enric en ese proyecto, Enric Miralles. Y este es un collage que hizo Enric Miralles sobre ese lugar. ¿Y qué hay aquí? Es otra época, estamos ya en el siglo XX, estamos ya en el último cuarto del siglo XX, es decir, esto es de los años 90, creo recordar. A ver, que no me confunda, un segundo. Es del año... No, 78, perdón, perdón. El año 78, vale. Último cuarto del siglo XX. ¿Y qué hay en este collage? ¿Qué se ve aquí? ¿Eh? Muy bien. Las edificaciones del entorno. Eso, este collage, además es muy interesante porque vosotros no lo sabéis, pero en aquella época había fotografía, ¿verdad? Todavía no habían ordenadores personales ni Photoshop. ¿Cómo está hecho este collage? ¿Sabéis lo que es una fotocopiadora? Pues se hizo una foto de ese lugar, se hicieron los dibujos de la propuesta, se puso uno sobre el otro y se fotocopió. Y este es el resultado de la superposición entre los dibujos y la fotografía. Este collage lo hizo Enric Miralles trabajando con Elías Viaplana y Piñón, perdón. ¿Vale? Y es uno de los primeros collages que hizo Enric Miralles. Es decir, está cogiendo un contexto urbano, como vosotros, el mismo sitio que vosotros, y ha dibujado esa propuesta, la ha superpuesto y ha generado una imagen fácil. ¿Es Bien, una visión de dentro de la edición o...? no, es desde la plaza. Sí, pero... No, es en la plaza. En el centro de la plaza, mirando, la estación está detrás. O sea, la estación estaría aquí y yo estoy mirando de aquí hacia allí. Sí, entonces, dentro de la estación para... Sí, pero no dentro, en la puerta de la estación. De la puerta de la estación hacia allí. ¿Ok? Bien, fijaros, esto es importante, vamos a esto de aquí, porque ¿qué os había contado antes de el movimiento cubista? ¿Cuál es el fundamento del movimiento cubista? A ver si os acordáis. ¿Estáis atentos o no? Atentas. ¿Eh? No, la forma viene del concepto fundamental. La geometría tiene que ver, pero Posición. muy bien, tiene que ver con, pero el punto más importante es la deconstrucción de la forma, reconstrucción de esa forma a partir de diferentes puntos de vista. ¿Qué es esto de aquí? Este es el retrato que hace Juan Gris en un retrato cubista a Picasso, con diferentes puntos de vista de su geometría para representar una geometría más compleja de esa realidad. Vale, pues David Hockney, aquí a la derecha, en los años 70, se inspira en esa manera de representar la realidad más compleja a partir de diferentes puntos de vista, haciendo este collage, esta fotocomposición a partir de instantáneas de Polaroid. ¿Por qué? Porque este es el retrato de su madre, ¿vale? Es el retrato de la madre de David Hockney. Y lo que hace es fotografiarla con muchas fotografías, para entender cada gesto, cada arruga, cada expresión y hacer un retrato complejo y completo, bueno, completo o más completo, a partir de la superposición de todas esas imágenes, de todas esas miradas, ¿vale? No hace un retrato fotográfico, hace un retrato collage, a partir de muchos puntos de vista, ¿vale? Con lo cual, lo que quiere expresar es, basándose en la teoría del movimiento cubista, genera un retrato más
intenso, más completo de su madre. Esa técnica, que es un collage, la recoge Enric Miralles, lo descubre. Benedetta me contó que fueron a una exposición de David Hockney, no me acuerdo si fue en Nueva York, y Enrique y Benedetta vieron esta serie de composiciones de collage de David Hockney. Y fijaros, esto es un collage de David Hockney sobre la habitación de hotel en Nueva York donde se hospedó David Hockney. ¿Y qué hace Enric Miralles? ¿Qué sucede en esta composición? Es un collage muy sencillo, ¿no? Un fotomontaje muy sencillo. ¿Qué sucede aquí? Un cuarto, pero muchos puntos de vista de ese cuarto. Está la cama, está el periódico, está la ventana, está el baño que se ve a la izquierda, está la habitación al fondo. Es decir, está representando ese espacio con... Prácticamente con 180 grados. École, correcto, con muchos puntos de vista al mismo tiempo. ¿Y qué hace Enric Miralles? Literalmente coge esa idea y hace unos primeros collages, que son estos de aquí, súper famosos, no sé si los conocéis, del proyecto de Hostalet de Balañá en los años 80, sobre el proceso de construcción del espacio del edificio de Hostalet de Balañá. ¿Y qué hace Enric Miralles? Coge la idea de David Hockney, que había cogido David Hockney de Picasso, es decir, la representación de un espacio o de una realidad a partir de diferentes puntos de vista. Está haciendo una superposición, una representación a partir de la fusión de muchos puntos de vista. Está representando una realidad compleja en una composición, parecido a lo que tenéis que hacer vosotros, ¿no? Vale, pues no se queda aquí. De repente, ¿y por qué os he contado antes de los referentes artísticos? Porque hay que estar muy atentos. El arte, la arquitectura es una de las bellas artes, ¿no? Junto con la escultura, la pintura, el teatro, la música, ¿no? Bueno, pues tenemos que estar atentos. Enrique estaba muy atento a todo ello y tenía referentes y inspiraciones, digamos, o referentes artísticos. Bien, uno de sus primeros, uno de tantos referentes es David Hockney y Picasso. O sea, fijaros cómo Picasso había influido en David Hockney en Enric Miralles y Picasso también. Bueno, pero es que hay más, no se queda aquí. De repente, en otra exposición, vamos a quedarnos en estas dos imágenes de aquí. Enric Miralles descubre este collage. Bueno, esta serie de collages. Que los ha confeccionado Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark, que fue arquitecto, nunca ejerció como arquitecto al uso. Más bien fue el inventor de la deconstrucción de la arquitectura. ¿Conocéis a Gordon Matta Clark? No. Pues fue arquitecto, pero sobre todo fue artista, disruptor también. ¿Qué diferencia hay de este collage con el que hemos visto antes? Muy bien. En los otros collages de David Hockney y de Enric Miralles, lo que hace es representar el espacio. Aquí no lo representa, lo deconstruye. Gordon Matta Clark lo que hace es hacer cortes en la arquitectura existente, hacer agujeros, deconstruye la arquitectura para generar espacios nuevos y la traslación en su lado artístico plástico es la deconstrucción del espacio a partir de las fotografías del espacio, pero generando una deconstrucción del mismo. Claro, esto Enrique era muy inteligente, lo ve y dice, oh, aquí hay otras cosas con las que podemos jugar. Vamos a jugar. ¿Qué hace Enrique? Mirad, esto de aquí que parece lo mismo que esto, ¿verdad? ¿No? Pues este es el collage que hace Enric Miralles después de haber visto a Gordon Matta Clark.
¿Y qué hace? En 1998 creo que es. No, 98 no. 93, perdón. 93. En Harvard le piden que haga una exposición sobre sus proyectos de las Olimpiadas del 92. Tiro con arco. Y Enric Miralles dice, yo no quiero hacer una exposición de un edificio que existe. Quien quiera que vaya a verlo. Pero no va a perder la oportunidad. Entonces dice, voy a jugar con mi arquitectura y voy a deconstruirla y generar otra arquitectura a partir de mi propia arquitectura. Con lo cual, con la técnica de Gordon Matta Clark, no hace un fotomontaje a la manera de los cubistas para representar la realidad compleja, sino lo que hace es un fotomontaje para deconstruir su realidad arquitectónica y construir otra arquitectura. Es decir, voy a divertirme, voy a generar otra arquitectura con mi arquitectura y la deconstruye. Pero fijaros que ha cogido su referente y la ha utilizado para generar algo que ni siquiera el propio Gordon Matta Clark había hecho, porque está deconstruyendo su propia arquitectura. Y eso se ve muy bien en esta instalación de aquí, que es la instalación que se hizo en Harvard, y fijaros que esto es el tiro con arco, pabellón 1, pabellón 2, pero fijaros que esto en realidad no es tiro con arco, es otra cosa. Si podéis ir a ver ese pabellón, ir a verlo, ¿vale? Está aquí en Barcelona. El otro, desgraciadamente, lo desmontaron. Digo desgraciadamente porque para mí era uno de mis edificios favoritos de Enric, junto con el cementerio, bueno, Santa Caterina también, Edimburgo, en fin, hay tantos tan buenos, pero este de verdad fue impresionante. Bueno, pues lo que hace Enric Miralles es deconstruir su propia arquitectura. Vale, pero no se queda ahí, o sea, ya tenemos un collage para representación de múltiples puntos de vista de la realidad, un collage, que era el primero que habíamos visto, que era el de composición del entorno y superposición de la arquitectura para entender la relación del entorno, otro collage diferente que es la deconstrucción de la realidad para generar una realidad nueva, pues no se queda ahí. Enric Miralles sigue en ese proceso artístico. Y fijaros que esto es la deconstrucción de la arquitectura de tiro con arco. Pero de repente dice, pues ahora que lo pienso, no solo puedo utilizar la capa de las fotografías, sino que puedo insertar los dibujos como hacía Picasso. ¿Y qué hace Enric Miralles? Pues en estos dibujos, para Hamburgo, para lo que es el Frente Marítimo de Hamburgo, ya en los años 90, lo que hace es utilizar el collage en el proceso de trabajo creativo. Hasta ahora no era proceso de trabajo creativo, era una manera de representación de una realidad o de construir la realidad. Aquí ya no. Aquí da un paso de gigante. Algo que no había hecho nunca nadie antes. No está haciendo una representación. Está introduciendo la técnica de la deconstrucción, de la representación de esa realidad en medio de collage en el proceso de trabajo creativo, que es un poco lo que tenéis que ir haciendo vosotros. Es decir, está cogiendo el contexto urbano, que es esto que está aquí, y le está insertando estas primeras líneas de dibujo de intención para integrar los primeros conceptos sobre el lugar, los primeros conceptos de trabajo, no como resultado final, sino como un proceso de integración de esas capas de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, aquí ha dado un salto de gigante. Ya no solamente se ha inspirado como medio de representación en sus referentes artísticos, como era Picasso, David Hockney y Gordon Matta Clark, sino que ahora transforma todo eso en un proceso propio y personal. Pero no solo eso, sino que nos da una herramienta a todos, vosotros también, para poder integrarlo en vuestro proceso de trabajo personal. Cada uno a su manera. ¿Sí? Aquí tenemos a Gabriele, el maestro de maquetas. Lo conocéis ya, ¿no? Ya conocido. Ya lo he conocido, sí, sí, sí. El máster.
¿Eh? Luego supongo que ya, bueno, ya habéis visto cómo trabajan las maquetas, ¿no? Acabaré en 15 minutos, más o menos. Hablamos. Bueno, fijaros que ya no solamente estamos utilizando el collage como método de representación, sino como mecanismo de proceso de trabajo. Es decir, vamos a coger todas esas capas que tenemos por ahí de esta investigación que hemos hecho, las vamos a trabajar en el proceso de trabajo, ¿sí? Para generar algo único y personal. Con lo cual, fijaros cómo aquí Enric empieza a introducir el paisaje, las líneas de intenciones, incluso maquetas tridimensionales de integración de esas líneas de flujos, de direcciones, bueno, de primeros volúmenes con el lugar, ¿no? Vale, pues no solo se queda aquí, aún da más vueltas. En este caso, para este proyecto, que es un proyecto en Bremerhaven, en Alemania, sobre una feria de plantas, ¿no? Él tiene que organizar un poco la distribución digamos, planear cómo iba a ser la feria, ¿no? Y entonces dice, bueno, se coge el lugar, y esto es una anécdota que me la contó Benedetta y no sabía a nadie hasta que hicimos la instalación sobre los collages. Aquí justo había nacido, creo que era Caterina, y le llevó un ramo de flores a Benedetta. Y entonces vio el ramo de flores, dijo, bueno, vamos, con este ramo de flores vamos a hacer arquitectura. Saltó los pétalos, las ramas y empezó a organizarlas, ya que era una feria de flores. A partir de esas flores empezó a integrarlas en la parcela, en ese proceso de trabajo, para generar flujos y geometrías que iba incorporando en esa idea de proyecto, o sea, en ese proceso de trabajo. Es decir, lo que no había hecho nunca nadie antes es coger lo cotidiano y transformarlo en arquitectura. Lo cotidiano como un ramo de flores, evidentemente con un contexto, es decir, está aplicando diferentes capas. No solamente el concepto de múltiples puntos de vista, sino el concepto de superposición de capas, de deriva situacionista. Entonces, está cogiendo otro concepto teórico como es la deriva situacionista para integrarla en el proceso de trabajo. Y todo ello a través del collage, ¿vale? Con lo cual, fijaros aquí, existe otro collage que es maravilloso, que está ahí arriba, no sé si lo habéis visto antes, y por eso lo pongo aquí también, porque seguro que lo habéis visto, y es que a partir de el lugar de Tesalónica, es decir, las fotografías están representando ese lugar, pero inserta las constelaciones de Tauro dentro del concepto, ¿no?, mitológico de Minotauro, ¿no?, el laberinto y el Minotauro. Entonces, en Tesalónica introduce la constelación de Tauro en ese concepto mitológico, con ese lugar que es esa representación, para generar unos embarcaderos, ¿no? Que es como la traslación del cielo y el mar, y se juntan en el embarcadero. Bueno, está haciendo una representación, pero fijaros que ese collage más artístico no podía ser. Es decir, está introduciendo la técnica del collage para fusionar capas entre el lugar, el contexto, digamos, de como ideación, y fusionarlo en ese proceso de trabajo como una primera aproximación a una geometría que no viene por ciencia infusa, sino que es una geometría que viene de la superposición de las capas, que él ha creído interesantes e importantes en el proceso creativo. Lo interesante aquí es que vais a utilizar primero la deriva situacionista, es decir, vais a ir allí, vais a hacer una inmersión en el lugar, vais a hacer una investigación sobre todos los contextos. Con eso vamos a traer capas.
en las que vais a empezar a fusionar en ese trabajo de fusionar capas y niveles de información, generando una especie de collage que vais a redibujar, de donde van a salir las ideas para ir destilando formas que pueden inspirar vuestro trabajo. Y como cada uno de ellos, vosotros vais a hacer unas capas similares pero no iguales, cada uno de vosotros vais a generar una arquitectura personal. Porque además vosotros vais a elegir las fotografías, los focos, los datos que creéis que es importante para vosotros, etcétera. O sea que fijaros que tenéis ya una super herramienta a vuestro alcance. Y hay varios conceptos, uno de los últimos que sí que me apetece comentar, y es este concepto, que este de aquí de la derecha, ¿vale? El de la izquierda no vamos a entrar ahí, pero este sí, que es muy interesante. ¿Qué veis aquí, arriba? Un río, no es exactamente un río, pero bueno, es un canal de Venecia. Es un canal de Venecia, muy bien. ¿Y qué se ve ahí? Pero ele Muy vai bien. fotografando o mesmo barco, não é? Muy bien. Está fotografiando un barco ¿cómo? En una secuencia continua en la que el barco se va moviendo a través de la secuencia. ¿Sí o no? ¿Y eso qué es? Sí, pero ¿qué es? Movimiento. ¿Y el movimiento qué es? Lo he dicho antes. Tiempo. En un collage está representando el movimiento y el tiempo. ¿Por qué es tan importante este collage? Que es en el concurso de la Escuela de Arquitectura de Venecia, que ganó MBT, ganó Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en 1998. Y esto es la deriva que hicieron, fueron a visitar Venecia, hicieron la deriva, hicieron la fotografía del Vaporetto moviéndose por el canal y estaban representando el tiempo. ¿Por qué? ¿Alguien ha ido a Venecia? Porque el tiempo en Venecia transcurre de una manera muy diferente al tiempo en Barcelona. Muy diferente. El tiempo es mucho más pausado, más secuencial, a través de los canales de Venecia. Es decir, ellos estaban representando a través de este collage el paso del tiempo muy distinto de Venecia. Súper interesante. ¿Y en quién se había basado Enric Miralles? En David Hockney. David Hockney, en sus fotomontajes de los años 70 y 80, estaba representando el movimiento de sus amigos en la piscina, nadando, a partir de la multiplicación de estas fotografías en una composición. Y en esa composición estaba representando el movimiento del nado. Y Enric Miralles, otra vez, que lo había visto, dice, que no solo puedo representar, no solo puedo utilizar el collage como representación de un espacio, no solo puedo hacerlo como transformación del espacio en la deconstrucción, sino que puedo introducir el tiempo en una composición. ¡Wow! Porque la arquitectura es espacio-tiempo. La arquitectura es cómo se vive un espacio. Con lo cual, utilizando esta técnica, en este caso en la deriva, estaba explicando que ese tiempo pausado, secuencial de Venecia, tenía que estar integrado en la propuesta arquitectónica. Y, por último, os voy a explicar estos dos collages. Como ya es un poquito tarde, vamos a acabar con un último collage. Estos dos collages son de esa deriva de Venecia. Esto tiene que ver mucho con la propuesta arquitectónica final, pero vamos a venir aquí. Y esto es una obra de arte para mí, que es un collage de collages. Esto es único en la historia de la arquitectura y del arte, porque en realidad lo generó, lo desarrolló Enric Miralles. Un collage de collages en la arquitectura. ¿Y esto qué es? ¿Qué veis aquí? Para mí es una obra maestra, porque es la integración de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la primera lámina
del concurso ganador de la Escuela de Arquitectura de Venecia. Y ahora sí, ¿qué veis aquí? Un contexto urbano. O sea, estamos en Venecia, por favor. Lo más importante en Venecia es Venecia. Toda la lámina es el barrio de Venecia. El barrio de Dorsoduro en Venecia. ¿Qué más hay aquí? Fotos. Fotos del contexto, el gran canal de Venecia que está aquí. Los canales que llevan a la parcela, que son, nos está explicando con múltiples puntos de vista cómo es la atmósfera de ese canal. Nos está explicando que es una secuencia, una vivencia de la ciudad a un ritmo más relajado. Ahí no hay coches. En Venecia no hay coches, no hay motos. Vas a pie o en barco. Es decir, se vive la ciudad de otra manera, a un ritmo mucho más pequeño. ¿Qué más se ve ahí? Nos está marcando cuál es el recorrido para llegar aquí, que es a través de los canales. Muy bien, ¿qué más? Las edificaciones, muy bien, o sea, el contexto arquitectónico, el lugar como histórico arquitectónico, fundamental. Es decir, nos está explicando cómo es esa arquitectura a partir de múltiples puntos de vista de la plaza que está previa, es esta plaza de aquí, que es previa a llegar al emplazamiento, que es este, que es, aquí está la Universidad Antigua de la Escuela de Arquitectura de Venecia, y aquí va a estar un nuevo módulo de la Escuela de Arquitectura. Nos está explicando cómo es ese contexto, primero urbano, luego temporal, luego de los canales, luego de la aproximación, de la atmósfera, los edificios históricos, y esa es la primera lámina para explicar por qué se va a insertar su arquitectura en ese lugar y cómo. ¿Cómo? Porque hay un entorno, hay un tiempo, hay una vivencia, hay un contexto arquitectónico, hay un contexto de lugar, con lo cual el primer collage que tenéis que trabajar es un collage de entender el lugar, como aquí. Es el primer collage que tenéis que hacer. Tenéis que hacerlo como queráis. Fotografías, dibujos. Ah, importante. Hay una base que es un dibujo, hay un texto, hay unas fotografías, luego hay una pequeña maqueta de intención volumétrica de cómo se inserta en el lugar. Es decir, primero hacemos un collage del contexto, donde hay múltiples capas de ese lugar. Contexto histórico, contexto cultural, contexto urbano, paisajístico, de la vida, vivencia, el tiempo. Este collage es un collage de collages, ¿no? Porque está compuesto de diferentes collages. Al final es un poco la idea que quería transmitiros, ¿no? Cómo ese proceso de diferentes capas se fusionan en uno para explicar, en este caso, el contexto. Entonces, el primer collage que tenéis que hacer es el del contexto. Y luego ya iréis trabajando diferentes collages en el proceso de trabajo con dibujos a mano para ir destilando conceptos de proyecto. Y luego ya trabajáis el proyecto. O sea, como mínimo vais a hacer 2 collages cada uno de vosotros. Y luego no sé si vais a trabajar en equipo o no. Sí, yo creo que mejor en equipo. Entonces, yo sugiero que un collage cada uno de vosotros tiene que hacer. Bueno, este no, como concepto. Este ya está hecho. ¿Vale? Del lugar. Luego en grupo podéis empezar a trabajar en el proceso de trabajo, ya no solo el lugar, sino diferentes conceptos, como volumetrías, inspiraciones. Acordaros del collage que había hecho Enric sobre la feria alemana de vegetación, ¿no? De flora, que había cogido las flores y eso le había dado un poco una idea de formas que inspiraban la vegetación, que era el leitmotiv de la exposición, ¿no? Con lo cual, cada uno el concepto que crea conveniente, lo que creáis conveniente, vais trabajando un segundo collage en equipo del proceso de trabajo de trabajar esas capas para generar
No se sabe qué todavía. Porque el workshop trata de que hagáis algo diferente a lo que habéis ido haciendo. Es decir, no os proponéis una idea final de proyecto, sino que es el proceso de trabajo el que os va a llevar a ideas que llevarán al proyecto. ¿Sí? ¿Parece bien, profes? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Oh, lo tenéis todo muy claro, ¿eh? ¿Interesante? Lo chulo aquí es que cada uno de vosotros va a generar su propio arte con los condicionantes que crea oportuno, como ya hemos ido. Entonces, ¿está todo claro, claro, claro? ¿Sí? Muy bien. Acordaos de dibujar mucho también, ¿eh? Capas y capas de información. Pues nada, si lo tenéis claro, al lío. ¿Eh? Molto obrigado.